Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que le afecta muchísimo la calidad de vida a las personas que lo padecen y que se les ha dicho que no hay ningún tipo de solución, y es en relación al tinnitus. Estos sonidos que se escuchan, que no existen externamente y que pues se escuchan dentro y que no saben cómo apagarlo. Imagínense cómo afectaría pues el día a día estar escuchando algo que solo tú escuchas y que es un problema directamente del oído interno. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Cuilty-Siller, especialista en otorrinolaringología, para hablar de este tema tan importante, querido Carlos. Gracias por estar aquí en las cámaras y micrófonos de Bien y Saludable. Gracias, Ethel. Gracias por la invitación. Un placer. Estamos listos para platicar de este síntoma. Cuéntame, ¿es un síntoma o es una patología o es la expresión de algún problema directamente y que acaba como una secuela de alguna enfermedad? Sí, bueno, realmente es un síntoma que puede ser la manifestación inicial de algún padecimiento, como puede ser una pérdida de audición por trauma acústico. Puede ser algo tan transitorio como que nos dure unas 48 horas después de estar expuestos a un ruido intenso, como sucede en los cuando antros. Vamos a un concierto, sí. Exactamente, antro, a las bodas hoy día que tienen el DJ, el lugar de música en vivo, un DJ, que la música es muy fuerte. Ese sería una forma de tinnitus que prácticamente se va a resolver en forma espontánea. Y la otra es el tinnitus crónico, que sí puede ser síntoma de una pérdida auditiva por exposición a ruido a través de la vida. Cuando en nuestro trabajo estuvimos en un ambiente con mucho ruido, con poca protección auditiva. Uh-huh. La otra es la incidencia se incrementó mucho después del COVID, y parece ser uno de los síntomas del long COVID. Sí. Y realmente yo me puse a estudiar más el tema del tinnitus a raíz del el COVID, que empiezo a ver cada vez más pacientes que se quejaban de este síntoma que se conoce como el sonido del silencio. Ay. Y te sigue a todas partes, sí. 24/7, y no te deja en paz. Entonces realmente llegan desesperados buscando una solución. Sí. Aquí, ¿sabes qué? Quisiera para las personas que nos acaban de sintonizar, querido doctor Carlos Cuilty, el tinnitus es para, yo creo que todos hemos tenido en algún momento, como dices, puede ser momentáneo o temporal, cuando salimos de un antro, cuando salimos de algún concierto que dices, ¡ay, estuvo fuerte la música! Y que sales con un tit, o sea, es como algo así, ¿no? O no sé cómo lo expresan los pacientes. Y cuando ya sabemos que cómo es esto, entendemos que es o por sonidos fuertes, le podemos llamar trauma acústico. Uh-huh. Y de ahí, sí, cuando ya se hace crónico, es cuando, imagínense estar todo el tiempo con ese sonido, como dices, el sonido del silencio. Exactamente. Sí, el tinnitus lo podemos diferenciar en tinnitus agudo, que sería un tinnitus de menos de 6 meses de evolución, uh-huh. Que muy probablemente la patología se localice más a nivel del oído interno, y un tinnitus de más de 6 meses de evolución, que es un tinnitus que se va más hacia lo que se conocen como las redes neuronales distribuidas, o sea, es desde el oído interno hacia la corteza cerebral, en algún punto de este trayecto, que es una vía auditiva que lleva muchos relevos, y esos relevos están relacionados con, por ejemplo, la parte emocional. Un ejemplo de ello es que algunos sonidos nos generan diferentes tipos de emociones. Está con la ubicación también, con la memoria, por eso tenemos un tema. A veces, ahí está. O no, a veces realmente podemos escuchar la voz de algún amigo de nosotros que tenemos tiempo de no ver, y con solo escuchar la voz sabemos perfectamente quién
quién es él, ¿verdad? Ujú. Entonces puede estar esta lesión a nivel de diferentes de los núcleos que componen toda la vía auditiva, y ese sería ya un tinnitus crónico, que el manejo sería un poco diferente al del tinnitus agudo. A ver, una Y la realidad pregunta, es que Doc. sí, El tinnitus puede ser por daño directamente en el oído interno, o sea, por una cuestión acústica, un daño en el oído tal cual, o también en alguien que tiene la vía neuronal con alguna patología. No sé si estoy en lo correcto, no sé, tal, así como algo más central, pues. exactamente. Sí, 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 tal como lo defines es correcto. Cuando es por una pérdida auditiva, lo que sucede es que la corteza auditiva trata de compensar esa falta de sonidos que que el cerebro no está percibiendo, y genera una señal en dirección, le llamaríamos retrógrada, de la corteza auditiva hacia el oído, y al parecer esa señal que manda la corteza auditiva hacia el oído es lo que se pudiera interpretar como el tinnitus. Ujú. Como es un nervio auditivo, es un nervio que transmite sonido, entonces la actividad de este nervio produce sonido, a diferencia de un nervio que transmite dolor. Si tú lo estimulas, transmite dolor, aquí Sí. transmite sonido. Entonces, es un sonido que los pacientes lo describen como un grillo, o como el sonido de los cables de alta tensión, o como el sonido en los que son de mi generación, cuando éramos niños, que se iba la señal de la televisión, ese ruido que queda más o menos es como lo Como llegan shhh. exactamente. Ok, yo sí soy de tu generación. Querido Carlos Quilty Siller, vamos a una pausa, amigos, y regresamos con más información sobre tinnitus. Quédese con nosotros, no se vaya porque se va a poner aún mejor. De ya se quita. Mencionas también que puede ser como si fuera un motor prendido, como eso de los cables que suena como generador del constante, o el shhh de la televisión que antes escuchábamos cuando se iba la señal. O sea, puede ser expresado de diferentes formas. Y mi pregunta en este caso es, ¿el tinnitus va relacionado a pérdida auditiva o puede ser un síntoma como tal de otra cosa? Sí, en un porcentaje alto de los casos va relacionado a pérdida de audición, y cuando hay esa pérdida de audición, la plasticidad cerebral trata de reorganizar la vía auditiva y tratar de compensar esa falta de sonidos que no está percibiendo. Sin embargo, en el caso del paciente que percibe el tinnitus y tiene la pérdida de audición, realmente lo que se sabe es que es una plasticidad cerebral mal adaptada. Entonces, se empiezan a generar nuevos circuitos en la vía auditiva central, que se relacionan mucho con la parte emocional. Entonces, se empieza a hacer una especie de ciclo vicioso Vicioso. entre Uh-huh. la pérdida de audición, la plasticidad cerebral y la parte emocional, que eso hace que el paciente cada vez ponga más atención en el tinnitus. Sí. Entonces, llega un punto en que el paciente vive con ese ruido 24/7 y No. lo acompaña a todos lados. Sí. Y se le agrava cuando se mete a investigar en Internet y Uh-huh. encuentra que eso no se cura nunca. Entonces, todo eso hace que se vaya exacerbando ese síntoma, cuando en realidad sí hay tratamiento para el tinnitus, y es un tratamiento altamente efectivo, que cuando vienen a consultar, lo primero que yo les menciono es que sí se le va a quitar. Con eso le quitas un peso encima, Claro. y a partir de ahí inicia el proceso de resolución de los síntomas, no de la enfermedad como tal, porque vuelvo a lo mismo, es un síntoma. La clave es cómo diagnosticarlo y cómo tratar ese síntoma, que ahorita lo vamos platicando. Sí, estamos hablando, por ejemplo, los que están 24/7 en un tinnitus severo, que no hay algo que los calme, no hay
así como cuando quieres, como le llaman, los ruidos blancos, no ayuda nada de eso. Entiendo que el estrés y pues el dormir mal y me imagino que puede empeorar o mejorar el tinnitus, el que cada uno escuche, el quien tenga este síntoma, lo puedo llamar síntoma o padecimiento, porque normalmente es el síntoma, ¿no? De algo, de un daño o de a nivel central, como mencionaste. Pero ¿hay algo que yo pueda decir, a ver, es que para dormir necesito no ponerle atención a lo que estoy escuchando adentro de mi cabeza, sino empezar a poner tal vez ruidos blancos o algo así, como los bebés? Bueno, claro, en eso consiste la terapia, en desadaptar ese cerebro a que no le ponga tanta atención a ese ruido que estamos. Le va permitiendo al paciente a ir dejando de ponerle atención a ese ruido que está escuchando. Te voy a poner un ejemplo de ello. En nuestra casa el refrigerador hace ruido, sí, pero nadie le pone atención al ruido del refrigerador. Cuando el ruido está ahí y si le preguntas, ¿lo escuchas? Solo si pones atención sí, lo percibes. Pero si no, puedes estar junto al refrigerador y la televisión a un lado y no te molesta. Sí. Porque el cerebro ya desechó ese ruido como algo importante para nosotros. ¿Por qué ahí sí lo puede hacer el cerebro? Porque sales de la casa y el refrigerador se queda en la casa, el ruido se queda allá. Sí. Entonces, pues es algo que no le das tanta importancia. Pero al tinnitus, pues lo tenemos adentro de la cabeza. Y si yo me voy de un lado, me voy a otro, ahí va y me acompaña a todos lados. Entonces, ¿cómo reentrenar el cerebro para que deje de escuchar ese ruido 24/7? Es una terapia que se llama terapia de reentrenamiento de tinnitus. Y la terapia realmente consiste en enseñarle al cerebro a restarle importancia a ese ruido a través de mandarle sonidos blancos. Primero hay que determinar las 3 características que tiene el tinnitus en todas las personas. Tiene un tono, tiene frecuencia y tiene intensidad. Normalmente se hace con un estudio que se llama una acufenometría. Con la acufenometría yo puedo investigar estas 3 cualidades o características que tiene el tinnitus en cada paciente. ¿Qué es diferente a la audiometría? Es diferente a la audiometría. Aquí exactamente es a qué volumen, a qué intensidad, a qué frecuencia este paciente está percibiendo su tinnitus. Si yo logro identificar con precisión estas 3 características, yo puedo diseñar una terapia específicamente para tratar este tinnitus del paciente. Y la terapia consiste en mandarle 2 tipos de sonidos. Un sonido que enmascara el tinnitus. ¿Qué quiere decir que lo enmascara? Que yo le pongo menos atención y estoy escuchando el otro sonido. Y es música que está grabada a 432 Hz, que se conoce como los sonidos de la naturaleza. Y son los sonidos que mejor percibe el oído humano, los sonidos de 432 Hz. Por ejemplo, el sonido del viento en un bosque, en los pinos, que ves como se escucha muy sí. Padre el sonido del viento, pues vibra a 432 Hz. Es un ejemplo. ¡Qué maravilla! Un sonido. Las olas del mar también están a 432 Hz. En sí la naturaleza vibra a 432. Entonces, si yo le pongo música a esta frecuencia, el oído o el cerebro se adapta inmediatamente a este sonido porque le es un sonido agradable, porque le parece que es un sonido natural. Pero al mismo tiempo tengo que desarrollarle una terapia con un sonido al mismo tono, a la misma frecuencia y a la misma intensidad del tinnitus del paciente. Y es un sonido blanco, así como el que decías ahorita, ¿verdad? Como el de la televisión. Pero tiene que ser prácticamente idéntico, lo más parecido al del paciente. Y yo le mando un sonido al mismo tiempo.
Y ahí cortas un mandarle los dos. poco el que yo esté nada más escuchando mi sonido, pero tienes que saber a través de la acufenometría el tono, la frecuencia y la intensidad para jugar con eso y darle una solución. Y como dices, 432 Hz de la naturaleza, imagínense, en vez de escuchar un tinnitus que te está alterando tu calidad de vida, pues lo cambian y obviamente es una terapia de reentrenamiento de tinnitus. Amigos, vamos a una pausa. Querido Carlos, no se vayan. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Doc, sabiendo que hay tratamiento, ojalá que la gente que vive con esto, con este síntoma que altera enormemente y demerita su calidad de vida, ¿qué podemos hacer para evitar desarrollar tinnitus? Y a mí me preocupa un poco el tema de los jóvenes hoy, que si están más en riesgo que antes, porque ahorita el tema de los audífonos y el volumen y este trauma acústico se ha vuelto muy frecuente en los chavos. Sí, pues número uno, evitar la exposición a ruidos, súper importante, ¿verdad? Porque esa realmente es una de las causas principales del tinnitus en la gente joven hoy día. Uh-huh. Ese sería prácticamente la recomendación principal. Sí, el uso de, por ejemplo, de los audífonos, no de estos pequeños, sino los que te cubren todo el oído, sí, que te aíslan un poco del ruido, eso les permite poder escuchar la música que quieren escuchar más baja, a menor sí, volumen. ¿Cuál es la desventaja de ello? Que pierdes un poco la relación de los sonidos ambientales, entonces pudieras irle subiendo sin darte cuenta. Hay que ser bien conscientes si usamos esos, porque es te pueden jugar a favor y en contra, ¿verdad? Sí. Ese es en cuanto a la prevención. Y luego, pues la buena noticia es cómo es el tratamiento para los pacientes con tinnitus hoy día. Y aquí aquí en el hospital donde estoy, del TEC de Monterrey, tenemos 2 años trabajando en cómo llevar esa terapia de reentrenamiento de tinnitus a que sea accesible para todos, porque una de las formas de la terapia es que te adaptan unos auxiliares auditivos que viene programada a esa frecuencia que te decía de tono, frecuencia e intensidad del tinnitus. Sin embargo, el costo de los auxiliares auditivos pues no lo hace accesible a todos. A muchos, sí. Ahora, la otra es ir a un centro audiológico y te dan la terapia ahí, pero como es una terapia que se lleva meses para que el tinnitus se apague, también es una terapia poco práctica. Entonces nos dimos a la tarea de este tipo de terapia ponerlo dentro de una aplicación que te hace ya el diagnóstico, te hace la acufenometría, o sea, te identifica el tono, la frecuencia y la intensidad de tu propio tinnitus y te desarrolla la terapia. Y la terapia consiste en que trae una mezcla de sonido, de música de 432 Hz con el sonido blanco específicamente desarrollado para ese paciente que hizo la acufenometría. Prácticamente te lo desarrolla en forma individualizada, la misma aplicación te lo hace. Y esto permite que sea más accesible para muchos bolsillos, o sea, es una aplicación en vez de meterte a un tema de aparatos auditivos, o sea, es la facilidad pero les cambias la vida. Por supuesto, y esta aplicación lo que haces es que te hace toda una serie de recomendaciones, de hecho te hace un cuestionario, que son cuestionarios de tinnitus ya validados, que te da una puntuación de tu tinnitus para poder hacerte un diagnóstico correcto. Entonces te hace una terapia y te hace recomendaciones de cómo escuchar esta música y te recomienda música al inicio del día, te recomienda música en el transcurso del día, te recomienda música para el final del día y la clave es que tú estés escuchando esa música en un tono justo por debajo de tu percepción del tinnitus. La pones como un sonido de fondo, por ejemplo, en tu oficina. Sí, en casa. Y lo que hace la aplicación es bien interesante, porque en eso consiste la terapia, es que cada 3 meses le baja 3 decibeles
a la terapia. O sea, es como progresivo. Y eso se me hace una gran oportunidad para muchos, querido doctor Carlos Quilty, que me das tu correo, querido Carlos, para que la gente que tenga dudas sobre esta aplicación, sobre el tratamiento que sí existe para el tinnitus, puedan tener ayuda. Es el mensaje que se deben de llevar. Mira, mi correo, tengo 2 correos. Mi correo aquí institucional es dr.carlosquilty, mi nombre y mi apellido, seguidos, ¿sí? @tech.mx. Yo creo que tech de tecnológico, dr.carlosquilty@tech.mx. Si quieren buscar al doctor Carlos Quilty, está en el Hospital Zambrano Elium, que me imagino que es del TEC, y pues ahí pueden encontrar una solución a este problema que afecta tanto a la gente. Doctor Carlos Quilty, muchísimas gracias.